Los días siguientes trajeron calma al rancho, aunque esa calma estaba teñida de incertidumbre. Mateo mantenía su rutina de siempre: alimentar al ganado, revisar las cercas, recorrer los linderos del terreno a caballo. Pero ahora, cada vez que regresaba, encontraba la misma escena que empezaba a moverle algo en el pecho: la joven madre cocinando con torpeza en la vieja cocina de leña, y la niña descansando en una cesta improvisada cerca del fuego. Aunque insistía en mantenerse distante, sus pasos terminaban guiándolo hacia esa cesta. Bastaba que la bebé emitiera un gemido o que abriera los ojos para que Mateo sintiera el impulso de acercarse. Aún así, repetía en su mente como un rezo: ella no es mía, no es mi problema. Una mañana, cuando se dirigía al pueblo para comprar provisiones, notó un ambiente extraño. Los hombres del bar hablaban en susurros, las mujeres lo miraban con ojos curiosos, y hasta el cantinero, que solía ser parco, le preguntó: «Oye, Mateo, ¿es cierto que tienes compañía en tu rancho?». El vaquero frunció el ceño. «¿Quién dice eso?». El cantinero se encogió de hombros. «Corren rumores de que una mujer apareció por allá, con una criatura, y que no es tuya». Mateo apretó los puños. No respondió. Tomó las provisiones y salió sin despedirse. Mientras montaba su caballo, escuchó a sus espaldas la voz burlona de un parroquiano. «¿Quién diría?». El solitario Mateo convertido en niñera. El vaquero apretó los dientes, pero no giró. El comentario lo hirió más de lo que admitía. Al regresar al rancho, encontró a la mujer lavando ropa en el arroyo y al bebé dormido en una manta extendida sobre la hierba. La serenidad de la escena contrastaba con el torbellino que traía en la cabeza. Se acercó a la mujer y le habló con brusquedad. «Están preguntando por ti en el pueblo». La joven palideció. «¿Quién?». «No lo sé», respondió él, «pero alguien habló de ti y de la niña. No me gusta». Ella bajó la vista apretando la tela entre sus dedos. Lo sabía. Tarde o temprano nos encontrarían. Mateo la observó con seriedad. «¿Quiénes son?». La mujer respiró hondo, como si reunir el valor le costara el alma. «Hombres de un terrateniente, el mismo que me quitó todo. Yo era apenas una sirvienta en sus tierras, pero él...». Su voz se quebró. «Él quiso hacerme suya a la fuerza. Cuando escapé, juró que me cazaría. Y ahora, si me atrapan, me matarán. A la niña. Ni quiero pensar lo que harían con ella». Mateo sintió un frío recorrerle la espalda. No era solo una mujer abandonada, era una perseguida. Su instinto de vaquero solitario le gritaba que era hora de cortar por lo sano, de no cargar con un problema que no era suyo. Y sin embargo, al mirar a la niña dormida, notó que la decisión no sería tan simple. «Si se acercan a este rancho», dijo, con un tono firme que sorprendió a ambos, «tendrán que pasar por mí primero». La mujer lo miró con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Por qué haces esto si insistes en que ella no es tuya?». Mateo no respondió. Se limitó a ajustar el sombrero y caminar hacia el establo. Pero en su interior la respuesta era clara. Porque esos ojos pequeños ya lo habían atrapado, y porque aunque lo negara con palabras, en su corazón empezaba a sentir que proteger a esa niña era un deber ineludible. Esa noche no durmió. Cargó su rifle, reforzó las puertas y dejó encendido el fuego para ahuyentar las sombras. Afuera, el aullido de los coyotes parecía mezclarse con algo más. La certeza de que la amenaza estaba cada vez más cerca. Y mientras la madre y la hija dormían en paz, Mateo comprendió que su vida de hombre libre y sin cadenas se había terminado el día que miró por primera vez los ojos de aquel bebé. El rancho de Mateo, durante años, había sido un lugar seco y silencioso. Solo el mugido de las reses o el relincho de los caballos rompían la monotonía de los días. Pero desde la llegada de la mujer y su bebé, algo había cambiado. Ya no se escuchaba únicamente el crujir del viento entre las tablas viejas, sino también el balbuceo de la niña, los pasos suaves de la madre, e incluso risas tímidas que nunca antes habían tenido cabida allí. Al principio, Mateo se decía a sí mismo que todo era temporal. Unos días, quizá unas semanas, y luego se irán, pensaba. Pero mientras tanto, la rutina diaria comenzó a transformarse. La joven, que se presentó como Elena, se levantaba temprano y ayudaba en la cocina, preparando tortillas de maíz o calentando café de olla. Al principio Mateo protestaba, alegando que no necesitaba que nadie le cocinara. Pero en el fondo, agradecía sentarse a una mesa donde ya no había silencio, sino olor a comida recién hecha y una voz femenina que suavizaba la aspereza de la mañana. La niña, a quien Elena llamaba Lucía, pronto se convirtió en el centro de todo. Al principio Mateo apenas se acercaba, manteniendo su distancia con torpeza. Pero cuando Elena debía ocuparse del fuego o de los animales, era él quien terminaba cargando a la bebé. Con las manos rudas de vaquero temía lastimarla, pero aprendió a sostenerla con cuidado, como si aquel pequeño ser frágil fuera más valioso que cualquier tesoro. «Mírela». «Don Mateo»,
decía Elena entre sonrisas. Se calma en sus brazos más rápido que en los míos. El vaquero, incómodo, respondía con un gruñido. Será coincidencia, pero por dentro sabía que no lo era. Cada vez que Lucía lo miraba con esos ojos enormes, sentía que una parte de su alma endurecida comenzaba a ablandarse. Con el paso de las semanas, Elena empezó a integrarse a las labores del rancho. Sabía ordeñar, sabía lavar ropa en el arroyo y hasta aprendía a ensillar caballos. Mateo, que había trabajado solo durante años, comenzó a acostumbrarse a tener compañía en cada tarea. En lugar de silencio, había conversaciones cortas, a veces tímidas, a veces llenas de risas nerviosas. Un día, mientras reparaban juntos una cerca derrumbada, Elena comentó: «Este rancho parece haber estado esperando que alguien lo habitara de nuevo». Mateo la miró de reojo con el martillo en la mano. «Siempre ha estado habitado. Yo vivo aquí», ella sonrió con dulzura. «Vivir no es lo mismo que habitar. Un lugar necesita voces, necesita vida. Y eso ahora lo tiene». Mateo no respondió, pero sus palabras se le quedaron grabadas. Esa noche, mientras observaba a Elena arrullar a Lucía cerca del fuego, comprendió que el rancho nunca había estado tan lleno como en esos días. Pese a todo, él seguía repitiéndose en silencio su frase habitual: «Ella no es mía». Era como un escudo contra la idea de aceptar algo que lo asustaba, la posibilidad de formar un lazo irrompible. Y sin embargo, cada día encontraba nuevas grietas en ese escudo. Una tarde, cuando Elena debió ir al arroyo por agua, Lucía comenzó a llorar desconsolada. Mateo, nervioso, la cargó y caminó de un lado a otro de la sala. «Shh, tranquila, pequeña», murmuró con torpeza. La niña dejó de llorar al instante, enterrando la carita en su pecho. En ese momento, Mateo sintió un calor inesperado en el corazón. No era simple compasión ni un deber impuesto. Era algo más profundo, un lazo invisible que lo estaba atando poco a poco a esa criatura. Cuando Elena regresó y lo vio, se detuvo en la puerta sin decir palabra. Lo observó durante un largo rato con una sonrisa leve y lágrimas contenidas. «¿Por qué me mira así?», preguntó Mateo incómodo. «Porque aunque lo niegue con palabras», dijo ella suavemente, «ya es parte de su vida». Mateo calló. No quiso admitirlo, pero lo sabía. La vida compartida en ese rancho ya había echado raíces. Y lo que alguna vez había sido soledad empezaba a convertirse en familia. «Ella no es mía», insistió el vaquero. Pero una mirada a su bebé lo cambió todo. El sol caía pesado sobre las colinas polvorientas cuando Mateo, un vaquero de rostro curtido y mirada distante, regresaba de una larga jornada. El crujir de la silla de su caballo era el único sonido que lo acompañaba en aquel sendero solitario. Acostumbrado al silencio y a la rutina, pensaba en poco más que en alimentar a sus animales y descansar bajo el techo de su rancho. Pero esa tarde no sería como las demás. Al acercarse a la entrada de su propiedad, divisó algo inusual. Una figura encorvada, casi desvanecida, apoyada contra el viejo portón de madera. Con la mano instintivamente sobre el revólver, se aproximó con cautela. Lo que encontró lo dejó inmóvil. Era una mujer joven, con el cabello enmarañado y el rostro cubierto de polvo y sudor. Sus labios estaban resecos, sus ojos apenas abiertos. En brazos sostenía un pequeño bulto envuelto en una manta raída. «¿Qué demonios?», murmuró Mateo desmontando con rapidez. La mujer alzó la mirada hacia él con un esfuerzo sobrehumano. Sus labios temblaron antes de soltar un susurro apenas audible. «Cuida de mi hija». Y luego, como si aquellas fueran las últimas fuerzas que le quedaban, se desplomó inconsciente a sus pies. Mateo se quedó paralizado. Miró primero a la mujer, luego al bulto en sus brazos. Con un movimiento torpe, retiró un poco la manta. Allí estaba, un bebé de ojos grandes que lo miraba sin comprender el mundo. La niña apenas murmuró un quejido antes de volver a aferrarse al calor del paño. El vaquero sintió un extraño nudo en la garganta, pero lo apartó de inmediato. Endureció la mirada y resopló. «Ella no es mía», dijo en voz baja, como para convencerse. Con todo y su resistencia, no podía dejar a la mujer tirada a la intemperie. La cargó con firmeza mientras ajustaba la manta para que el bebé no se cayera. Dentro del rancho, la recostó en su cama, aún murmurando para sí. «Nada de esto tiene que ver conmigo. Nada». El bebé, entretanto, emitió un leve llanto. Mateo se volvió hacia ella con incomodidad. No sabía cómo tomarla ni qué hacer con un ser tan frágil. Estaba acostumbrado a lidiar con reses y caballos, no con criaturas indefensas. Se limitó a caminar de un lado a otro mascullando. «No es mía, no es mi problema». Sin embargo, la niña lo observaba con unos ojos enormes, inocentes, que parecían perforar la armadura de dureza que llevaba encima. Por un instante, Mateo sintió que aquellas pupilas oscuras lo atrapaban, que lo obligaban a detenerse. Sacudió la cabeza y murmuró con fastidio: «Maldita sea, Mateo, no te metas en esto.
Esa noche, mientras la mujer permanecía inconsciente, Mateo preparó un poco de leche tibia en un frasco improvisado y, con manos temblorosas, intentó alimentar a la bebé. Al principio lo hizo con torpeza, casi refunfuñando contra sí mismo. Pero cuando vio que la niña se calmaba y cerraba los ojos satisfecha, un extraño calor recorrió su pecho. «No es mía», repitió en un susurro, esta vez con menos convicción. Se acomodó en una silla junto a la cama, vigilando a la madre exhausta y al bebé dormido. Afuera el viento arrastraba polvo y ramas, como si el mundo quisiera recordarle que él era un hombre libre, sin cadenas, sin responsabilidades. Pero dentro del rancho algo había cambiado. Aunque Mateo intentara negarlo, esa pequeña presencia en su hogar había abierto una grieta en la soledad que llevaba años construyendo. Y aunque repitiera una y otra vez que ella no era suya, en lo más profundo de su ser empezaba a sospechar que aquellas palabras no resistirían por mucho tiempo. La madrugada llegó silenciosa, con el ulular lejano de un coyote y el viento moviendo las tablas viejas del rancho. Mateo no había dormido. Había pasado la noche entera vigilando, con la escopeta apoyada en la rodilla y la vista fija en la cama donde la mujer descansaba. El bebé dormía a su lado, respirando con calma, como si nada de lo ocurrido existiera fuera de ese pequeño sueño. Cuando el primer rayo de sol se coló por la ventana, la mujer despertó. Abrió los ojos lentamente, confundida, hasta que reconoció el rostro del vaquero sentado en la penumbra. Intentó incorporarse, pero el cansancio la devolvió a la almohada. «¿Dónde estoy?», susurró con voz áspera. «En mi rancho», respondió Mateo con sequedad sin dejar de apretar la escopeta. «Te encontré tirada en la entrada, a punto de desmayarte». La mujer giró la cabeza hacia un costado y vio a su hija dormida envuelta en la manta. Una sonrisa quebrada se dibujó en sus labios. «Gracias. Gracias por salvarnos». Mateo bufó incómodo. «No te equivoques. No soy ningún salvador. Solo no podía dejarte ahí tirada como un animal». Hubo un silencio breve, interrumpido apenas por el murmullo del viento. La mujer respiró hondo y luego dijo con firmeza: «No te pido nada para mí, solo para ella». Mateo la miró con el ceño fruncido. «Ya lo dije anoche, ella no es mía». La mujer tragó saliva como si esas palabras le dolieran más que cualquier herida. «Lo sé, no es tu hija, pero tampoco tiene a nadie más. Su padre nos abandonó, y hombres crueles nos persiguen. Si me encuentran, no me importa lo que me hagan a mí, pero a ella le quitarán el futuro». Mateo apartó la mirada. Sentía como el peso de esas palabras intentaba perforar su coraza. «Yo no pedí esto», replicó con voz dura. «He vivido solo por una razón: no depender de nadie y que nadie dependa de mí». La mujer extendió una mano temblorosa hacia él sin llegar a tocarlo. «Entonces al menos protégela unos días hasta que pueda ponerla a salvo. Mírala, es solo una niña. No sabe de pecados ni de culpas». Mateo, a regañadientes, giró la cabeza hacia la cuna improvisada donde el bebé dormía. Esa mirada lo golpeó de nuevo. Los ojos cerrados, la respiración tranquila, la vulnerabilidad absoluta de aquel pequeño ser. Y de pronto sintió un recuerdo olvidado. Su propia infancia, cuando también había sido un niño desamparado en los caminos, salvado apenas por la bondad de un extraño. El vaquero apretó la mandíbula. «No me compares. Yo aprendí a sobrevivir solo». «¿Quieres que ella también aprenda a sobrevivir sola?», preguntó la mujer con un hilo de voz que mezclaba dolor y valentía. Mateo no respondió. Se levantó de la silla y caminó hasta la ventana. Afuera la llanura ardía con los primeros destellos del amanecer. El rancho, tan vacío y silencioso como siempre, parecía preguntarle si de verdad podía seguir llamándolo hogar, ahora que allí respiraba una criatura que lo necesitaba. La mujer lo observó en silencio y luego susurró: «No tienes que quererme a mí, pero por favor no la rechaces a ella». Mateo cerró los ojos un instante. Había repetido hasta el cansancio que ella no era suya, pero las palabras empezaban a perder fuerza. El eco de ese llanto suave en la noche y el recuerdo de la niña buscando calor en sus brazos ya habían dejado una marca en su interior. «No prometo nada», dijo finalmente girando hacia la cama. «Pero mientras estén aquí, no dejaré que nadie les haga daño». La mujer dejó escapar un suspiro de alivio. El bebé, como si hubiera escuchado, se removió un poco en la manta y volvió a quedarse tranquila. Mateo, por su parte, volvió a sentarse con la escopeta aún en la mano. Sus labios murmuraron una última vez casi como una excusa para sí mismo: «Ella no es mía, pero maldita sea, ¿por qué siento que ya no puedo apartar la mirada de ella?». La calma en el rancho no podía durar para siempre. Aunque los días transcurrían con una paz que casi parecía un regalo del destino, Mateo sabía que las palabras de Elena sobre los hombres del terrateniente no eran una exageración. Y tenía razón. La amenaza no tardó en llegar. Todo comenzó una tarde polvorienta.
Mateo estaba en el corral, revisando un caballo con la pata lastimada, cuando el silencio del llano se quebró con el ruido de cascos en la distancia. Alzó la vista y vio 3 jinetes acercándose lentamente por el camino principal, con sombreros ladeados y rifles en la espalda. Su instinto se tensó al instante. Esos hombres no eran vecinos ni compradores de ganado. Su manera de montar, con arrogancia y sin prisa, hablaba claro. Venían a buscar problemas. Mateo se adelantó unos pasos, apoyando la mano en la culata de su revólver. Cuando estuvieron frente a la cerca, uno de ellos, un sujeto con cicatriz en la mejilla, habló con voz áspera. «Buscamos a una mujer y a su bastarda. Nos dijeron que pasaron por aquí». Mateo lo miró fijo, sin pestañear. «En este rancho no hay nadie que ustedes busquen». El segundo hombre escupió al suelo y soltó una carcajada. «Eso dicen todos. Hasta que les hacemos hablar». El corazón de Mateo latía fuerte. Sabía que Elena estaba dentro con la niña y que cualquier error pondría sus vidas en riesgo. Sin apartar la vista de ellos, respondió. «Les aconsejo que den media vuelta. Aquí no hay nada para ustedes». El hombre de la cicatriz entornó los ojos. «Dicen que eres duro, Mateo. Pero nadie es tan duro cuando le ponen fuego a la casa». Las palabras encendieron una chispa de rabia en el vaquero. Sujetó el rifle que descansaba en la cerca y lo cargó con un movimiento seco. El sonido metálico bastó para que los 3 hombres tensaran las riendas. «Den media vuelta», repitió Mateo con voz grave. «O tendrán que probar si mi puntería sigue siendo la misma de siempre». Los forasteros se quedaron unos segundos en silencio. Al final, el de la cicatriz sonrió con malicia. «Volveremos, vaquero. Nadie se mete en el camino de nuestro patrón y queda en pie». Giraron los caballos y se alejaron lentamente, dejando tras de sí una nube de polvo y una amenaza latente. Mateo respiró hondo, bajando el rifle con las manos aún tensas. Sabía que no era un adiós. Era apenas el comienzo. Cuando entró en la casa, encontró a Elena con Lucía en brazos temblando. Había escuchado todo. Sus ojos estaban desbordados de miedo. «¿Qué vamos a hacer, Mateo?», preguntó con un hilo de voz. Él se acercó, colocando una mano firme en su hombro. «Vamos a resistir. Mientras yo esté aquí, nadie las tocará». Esa noche, el rancho dejó de ser un lugar de rutina para convertirse en una fortaleza improvisada. Mateo revisó cada puerta, reforzó ventanas con tablas y preparó municiones. Le enseñó a Elena cómo cargar un rifle, aunque ella temblaba demasiado para sostenerlo. «No quiero que dispares», le dijo con firmeza. «Solo quiero que sepas cómo hacerlo si yo caigo». El silencio que siguió a esas palabras fue más pesado que el plomo. Elena lo miró con lágrimas contenidas. «No hables así. No voy a dejar que mueras por nosotras». Mateo guardó el rifle y la miró fijamente. «No estoy muriendo por ustedes. Estoy viviendo para protegerlas. Y eso es distinto». Esa madrugada, mientras el fuego crepitaba en la chimenea y el rancho se mantenía en tensa calma, Mateo permaneció en vela, sentado junto a la puerta con el rifle en las manos. Afuera los coyotes aullaban como presagio. Sabía que aquellos hombres volverían, quizá con más refuerzos, y que la próxima vez no bastarían las palabras. El ataque era inevitable. Lo que no sabía aún era si lograría salir vivo de él, o si ese rancho, que por primera vez se sentía como un hogar, sería reducido a cenizas. La tensión se hizo insoportable en los días siguientes. Mateo apenas dormía. Pasaba las noches en vela, vigilando desde el porche con el rifle en las rodillas. Elena intentaba mantener la calma para que Lucía no sintiera el miedo, pero cada ruido en la oscuridad la hacía sobresaltarse. El ataque llegó en una madrugada sin luna. Un silencio denso cubría el rancho, hasta que el galope de varios caballos irrumpió como un trueno. Mateo se levantó de golpe con los sentidos afilados. «Elena», gritó entrando a la casa. «Al cuarto con la niña. Y no salgas». Ella obedeció sin dudar, abrazando a Lucía contra su pecho. Mientras tanto, Mateo tomó posición tras una ventana reforzada con tablas y apuntó hacia la entrada del rancho. 5 hombres armados descendieron de sus caballos. Entre ellos estaba el de la cicatriz, sonriendo con malicia. «Vaquero», gritó, «entréganos a la mujer y a la cría y tal vez te dejemos con vida». Mateo respondió con un disparo que silbó cerca de su sombrero. «Si quieren pasar, tendrán que hacerlo sobre mi cadáver». Los hombres rieron con desprecio y abrieron fuego. El estruendo de los balazos retumbó en la noche, rompiendo tablas y levantando polvo. Mateo respondió con precisión, derribando a uno que intentaba acercarse por el costado. El combate se volvió feroz. El rancho crujía con cada impacto mientras Elena rezaba en silencio en el cuarto, apretando a su hija para protegerla del estrépito. Mateo, aunque valiente, sabía que las probabilidades estaban en su contra. Una bala rozó su brazo izquierdo, arrancándole un gemido de dolor, pero no soltó el rifle. La adrenalina lo mantenía en pie. El de la cicatriz, frustrado, gritó:
«Quemen la casa, saquémoslos como ratas». Uno de sus hombres corrió hacia el establo con una antorcha, pero Mateo salió por la puerta lateral, lanzándose al descubierto. Los disparos llovieron a su alrededor, pero él apuntó con calma y derribó al incendiario antes de que lograra encender la paja. En ese instante, sin cobertura, una bala lo alcanzó en el costado. Mateo cayó de rodillas, con la respiración entrecortada. El dolor ardía como fuego, pero se levantó tambaleante, decidido a no caer todavía. Desde la ventana, Elena lo vio desplomarse brevemente y sintió que el corazón se le rompía. «Mateo», gritó desesperada intentando salir. «¡No!», rugió él señalándole que se quedara adentro. «Protégele la vida a tu hija aunque yo no salga de esta». Con un esfuerzo sobrehumano volvió a cargar el rifle y disparó contra dos de los atacantes, obligándolos a retroceder. El sacrificio estaba claro. Cada bala que disparaba compraba unos segundos más para que Elena y Lucía siguieran vivas. El hombre de la cicatriz, enfurecido, avanzó hacia él. «Te advertí, vaquero. Hoy mueres». Mateo, sangrando y tambaleante, lo encaró de frente. La mirada firme de un hombre que había decidido dar su vida por lo que amaba, aunque aún no se atreviera a reconocerlo en voz alta. «Quizá muera hoy», dijo con voz ronca, «pero no seré yo quien pierda». Apretó el gatillo y la bala impactó en el pecho del hombre de la cicatriz, que cayó con un rugido ahogado. Los demás, desconcertados al ver caer a su líder, dudaron. Y esa duda fue suficiente para que Mateo, con las últimas fuerzas, disparara de nuevo, obligándolos a huir hacia la oscuridad. El silencio regresó de golpe. Solo el crujir del fuego en la chimenea y los cascos lejanos de los caballos huyendo llenaron la noche. Mateo, agotado, cayó de rodillas, con la sangre manando de su costado. Elena salió corriendo con Lucía aún en brazos, arrodillándose junto a él. «¡Mateo! No me dejes, por favor». Él sonrió débilmente, mirando a la niña que lo observaba con ojos inocentes. «Te dije que ella no era mía», susurró con un hilo de voz. «Pero esta noche descubrí que sí lo es, porque su vida ya es la mía». Y perdió el conocimiento entre los brazos de Elena, que lloraba sin saber si aquel sacrificio lo había dejado vivo, o si lo había entregado todo por ellas. El amanecer llegó teñido de silencio y de un aire pesado. El rancho estaba lleno de rastros de la batalla, tablas astilladas, manchas de pólvora, el establo con las huellas de fuego apagado a tiempo. Y en medio de todo, sobre una cama improvisada en la sala, yacía Mateo inconsciente pero vivo. Elena había pasado la noche cuidándolo. Lavó su herida con agua hervida, arrancó pedazos de tela para vendarlo y entre lágrimas presionó la herida hasta detener el sangrado. Nunca había sentido tanto miedo de perder a alguien. Lucía, como si entendiera la gravedad de lo ocurrido, permanecía tranquila en la cuna improvisada cerca del fuego. De vez en cuando balbuceaba suavemente, como recordándole a su madre que no debía rendirse. Al segundo día, Mateo abrió los ojos. Su respiración era pesada, pero lo primero que vio fue a Elena inclinada sobre él, con el rostro cansado y manchado de lágrimas. «Creí», susurró ella con voz temblorosa, «que no volverías a despertar». Mateo intentó sonreír, aunque el dolor le atravesaba el costado. «Soy duro de matar», murmuró con esfuerzo. Elena rió entre sollozos, acariciándole el rostro con manos temblorosas. «No vuelvas a hacer algo así. Pusiste tu vida en juego por nosotras». Él la miró en silencio. Y entonces, por primera vez, dejó caer el muro que había levantado durante semanas. «No fue por ustedes», dijo con voz débil. «Fue por mí. Porque sin ustedes ya no tengo vida». Las palabras golpearon el corazón de Elena con fuerza. Ella bajó la cabeza, dejando que una lágrima cayera sobre el pecho vendado de Mateo. «Y yo pensé que estaba sola en el mundo. Hasta que llegué aquí, pasaron los días y Mateo fue recuperando fuerzas lentamente. Aunque herido, insistía en levantarse para alimentar a los caballos o revisar las cercas, pero Elena lo detenía con firmeza. «No, ahora me toca a mí cuidarte». Ella se ocupaba de todo. Preparar los alimentos, atender el rancho e incluso, bajo la guía de Mateo, aprendió a manejar las armas por si volvían los atacantes. El rancho, que alguna vez fue dominio de un solo hombre, se había transformado en un hogar compartido. Una tarde, mientras Lucía jugaba en el suelo sobre una manta, Mateo se sentó junto a Elena en el porche. El sol caía detrás de las colinas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El silencio era sereno, distinto al de antes. Ahora estaba lleno de compañía. Mateo respiró hondo. «He sido un tonto todo este tiempo», dijo de pronto. «Me repetía que ella no era mía, que no tenía derecho a sentir lo que siento. Pero cada vez que la miro, cada vez que te miro a ti, entiendo que ya no quiero estar solo». Elena lo observó sorprendida, con los ojos brillantes. «¿Lo dices en serio?». Él asintió con una sinceridad que no necesitaba adornos. «No sé si merezco llamarme padre para Lucía,
ni si merezco un lugar en tu corazón. Pero si me lo permites, quiero intentarlo. Quiero ser alguien para ustedes. Elena sintió que el aire se le escapaba del pecho. Una mezcla de alivio y felicidad inundó su ser. Tomó su mano con fuerza. Mateo, Lucía ya te eligió hace mucho. ¿No lo ves? Ella sonríe cada vez que te oye. Y en cuanto a mí, yo ya no puedo imaginar mi vida lejos de ti. El vaquero, por primera vez en muchos años, dejó escapar una risa suave cargada de emoción. Se inclinó con cuidado y Elena, sin esperar más, lo besó. Fue un beso tímido al principio, pero lleno de la certeza de que lo que había nacido en medio del peligro y la soledad ahora se había convertido en amor verdadero. Lucía, como si celebrara ese instante, soltó una risa infantil que llenó el aire. Ambos se separaron para mirarla y Mateo la cargó con torpeza, aunque con ternura evidente. Supongo, dijo con una sonrisa cansada pero sincera, que ya no puedo seguir negándolo. Ella es mía. Y tú también. Elena lo abrazó y el rancho, por primera vez en muchos años, dejó de ser un refugio de soledad para convertirse en un hogar pleno de amor y esperanza. El rancho, que antes había sido un reino de soledad y silencio, poco a poco volvió a llenarse de vida. Aunque la batalla había dejado cicatrices en las paredes y en el alma de sus habitantes, cada día era un recordatorio de que la oscuridad había pasado, y lo que quedaba era esperanza. Mateo, aún convaleciente, recuperaba fuerzas a un ritmo más rápido de lo que Elena esperaba. Cada mañana, contra sus órdenes, intentaba levantarse antes del amanecer para ayudar en el corral. Ella lo seguía con el ceño fruncido y las manos en la cintura. ¿Quieres que se te abran los puntos? Lo reprendía con ternura. Mateo respondía con una sonrisa traviesa. No puedo quedarme quieto mientras tú haces todo el trabajo. Este rancho no es solo mío ahora, es nuestro. Aquella palabra, nuestro, encendía una chispa en el corazón de Elena. Durante años había soñado con tener un lugar donde sentirse segura, donde Lucía pudiera crecer sin miedo. Ahora ese lugar existía, y estaba aquí, junto a un hombre que había arriesgado la vida para protegerlas. Lucía, entretanto, parecía florecer con la misma rapidez que la tierra en primavera. Sus balbuceos llenaban la casa, sus risas resonaban entre las vigas de madera, y hasta los animales parecían más dóciles cuando ella estaba cerca. Mateo, que en otro tiempo solo hablaba con caballos y reses, ahora pasaba largos ratos intentando hacerla reír, inventando gestos torpes que arrancaban carcajadas de la pequeña. Nunca pensé que terminaría haciendo caras ridículas frente a un bebé, decía, riendo de sí mismo. Y lo haces muy bien, contestaba Elena, con una mirada que decía más que 1000 palabras. Los días fueron tomando un ritmo nuevo. Elena sembró un pequeño huerto junto a la casa, mientras Mateo le enseñaba a montar a caballo. Él, a su vez, descubrió que no solo tenía manos para trabajar la tierra y sujetar un rifle, sino también para sostener una familia. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, Mateo decidió hablar con claridad. Había guardado esas palabras demasiado tiempo. Tomó a Elena de la mano mientras Lucía jugaba en el pasto, recogiendo flores silvestres. «Elena», dijo con voz firme, aunque sus ojos reflejaban vulnerabilidad. «Toda mi vida pensé que estaba destinado a estar solo. Creí que la soledad era mi destino, que era lo único que sabía hacer. Pero tú y Lucía me demostraron que estaba equivocado». Ella lo escuchaba en silencio, con el corazón latiendo fuerte. «No quiero que sigan viéndose como huéspedes en este rancho», continuó él. «Quiero que lo vean como su hogar. Quiero que tú lo veas como tuyo. Y si me lo permites, quiero que seamos una familia. No porque el mundo nos lo imponga, sino porque yo lo elijo. Porque las elijo a ustedes». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas y una sonrisa iluminó su rostro. «Mateo», susurró, «yo también lo elijo. Desde la primera vez que te vi defendernos, supe que no volverías a estar sola». Él la abrazó con fuerza, como si temiera que el viento pudiera arrebatárselas. En ese momento, Lucía gateó hacia ellos, extendiendo sus manitas. Los tres quedaron unidos en un abrazo bajo el cielo teñido de rojo y oro. Los rumores en el pueblo no tardaron en llegar. Que el viejo vaquero solitario ya no lo era más, que ahora tenía esposa e hija. Algunos murmuraban con burla, otros con respeto, pero a Mateo ya no le importaba. Había aprendido que las opiniones ajenas eran apenas ecos lejanos frente a la voz que tenía en su propia casa, la risa de una niña y el suspiro de la mujer que amaba. Con el tiempo, el rancho se transformó en un verdadero hogar. Los campos florecieron, los animales se multiplicaron, y en las noches, en lugar de silencio sepulcral, había historias contadas al calor del fuego, canciones de cuna y planes para el futuro. Mateo ya no decía «ella no es mía». Ahora, cada vez que tomaba a Lucía en brazos, repetía con orgullo: «Ella es mi hija, y tú, Elena, eres mi vida». Así,
Lo que comenzó como un acto de compasión terminó convirtiéndose en un destino compartido. Y el vaquero que alguna vez pensó que moriría solo, descubrió que en realidad la vida le había guardado lo más grande, un nuevo comienzo junto a la familia que nunca imaginó tener.